Desde que el ser humano camina erguido y empezó su expansión a lo largo y ancho del mundo, siempre ha intentado andar en grupos. Esta es una característica no solo de los seres humanos, sino del reino animal en general, ya que es uno de los mecanismos de supervivencia más instintivos. Por este motivo, a pesar de nuestra inteligencia y todo el desarrollo que hemos logrado a lo largo de nuestra historia, el ser humano no ha perdido ese instinto que es la de segmentarse en grupos. Esto ha derivado en el concepto moderno de las nacionalidades. Antes de empezar con mis argumentos, quiero aclarar que no estoy en contra del amor que uno pueda tener por su patria, ni mucho menos. Estos argumentos van dirigidos a los chauvinistas, gente que genuinamente cree que su nacionalidad es superior a otras, que lamentablemente hay cada día más y más, y el surgimiento de partidos de extrema derecha en todo el mundo es un buen ejemplo de ello. Con 4 simples argumentos, pienso desbaratar sus creencias, que bastante daño le han hecho a la humanidad ya, si no repasen todo lo que ha sucedido en la primera mitad del siglo XX. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Primero, tener una determinada nacionalidad no te hace mejor que nadie. Aunque esta tesis pueda parecer obvia y que solo es parte del pasado, créanme que está más vigente que nunca. A lo largo de la historia, la nacionalidad era utilizada como un argumento de superioridad frente a otros pueblos. Ejemplos hay muchísimos: los españoles en la época colonial, los franceses en África, los ingleses en la India, los japoneses en Manchuria o los belgas en el Congo, etc. En la actualidad creo que no hay mejor ejemplo que los Estados Unidos, pero este síndrome está presente en casi todos los rincones del planeta, y esto es en parte culpa del sistema educativo, ya que por lo general cada país tergiversa su historia a conveniencia para adjudicarse un papel éticamente ventajoso. Recién uno puede contrastar con otras versiones cuando viaja o lee prensa extranjera. Este panorama causa que muchas personas crezcan creyendo que su país es mejor que otros, o que históricamente han sido superiores a otros, lo que conlleva a xenofobia, fenómeno que ha causado 2 guerras mundiales y millones de muertos. Tragedias que se habrían podido evitar si las personas no mezclaran el amor por su patria con el fanatismo irracional. Después, tener una determinada nacionalidad no representa mérito alguno. Este argumento es un poco controversial, ya que desde la escuela nos han enseñado que tener nuestra nacionalidad es un orgullo o un privilegio. Y esto en parte es bueno, ya que es necesario que los infantes conozcan las virtudes del lugar donde están parados. Pero analizándolo fríamente, no lo es, ya que sea cual sea tu nacionalidad, que hayas nacido en ese país es una mera casualidad. Has nacido ahí como pudiste haber nacido en Papúa Nueva Guinea. Desde mi perspectiva, uno puede sentirse orgulloso de algo que haya logrado con esfuerzo, pero el lugar donde uno nace no debería ser, en mi opinión, motivo de orgullo, ya que es algo que simplemente se dio, y tampoco es que un lugar pueda ser considerado mejor o peor que otro. Por estas razones, desde mi perspectiva, tu nacionalidad es una característica tuya, como lo puede ser también tu estatura o tu color de ojos, pero no es algo que pueda definirte ni mucho menos. Tercero, es muy probable que buena parte de tus antepasados vengan de otro lado. A menos que vengas de un país étnicamente muy homogéneo, o pertenezcas a una comunidad nativa muy reducida, es casi seguro que tengas algún pariente que provenga de algún otro lugar. La inmigración no es un fenómeno moderno, y por tal motivo, decir que uno es 100% algo es completamente absurdo e incorrecto. Así pues, cuando Donald Trump declara abiertamente que está en contra de la inmigración es algo bastante paradójico, ya que de hecho él, como el 99% de americanos, son descendientes de inmigrantes. ¿O acaso Trump tiene raíces apache o cheyenne? Difícil, ¿verdad? Lo mismo va para nosotros. Nuestros verdaderos orígenes son muy diversos, en diferente proporción, eso sí, pero diversos al fin y al cabo. De esta manera, opino que, así como la religión o la orientación sexual, el sentido de pertenencia que uno pueda sentir debe darse de manera espontánea, y no inducida de forma tan agresiva como lo hace actualmente el sistema educativo. Y por último, y en mi opinión el argumento más importante, la actualidad de un país no está determinada por su historia. Creo que este es el argumento más controversial del video. Para argumentar utilizaré a Perú y México como ejemplos, ya que es un concepto algo complejo. Quiero que reflexionen sobre estas preguntas. ¿Qué tienen en común un peruano o un mexicano moderno con un quechua o un maya del siglo XV? Y ojo, me estoy refiriendo a la parte cultural, no étnica.
¿Acaso en la actualidad en el Perú la lengua dominante es el quechua o en México es el náhuatl? ¿Acaso seguimos teniendo las mismas religiones politeístas y seguimos practicando los mismos ritos? ¿Acaso fuimos capaces de compatibilizar nuestra cultura milenaria con la era moderna, como lo hizo por ejemplo Japón con la restauración Meiji? Pues resulta que no. Tanto el Perú como el actual México fue producto de la asimilación forzada de una cultura extranjera, que fue absorbiendo algunos aspectos genuinamente locales. Una gran prueba de ello es la criollización de la religión cristiana en ambos países. Por este motivo, cuando en la escuela nos enseñan cómo vivían nuestros antepasados, nos están engañando, porque en realidad estamos estudiando una sociedad completamente ajena a la nuestra, con una lengua y cultura completamente distintas. Y este fenómeno no es exclusivo de Latinoamérica. Dígame qué tiene en común un egipcio antiguo con uno actual, o un iraní moderno con un antiguo persa, o por último, un italiano actual con un ciudadano romano. Culturalmente hablando, realmente muy poco, por no decir nada. Y lo mismo sucede con otras culturas precolombinas como los guaraníes, mapuches, navajos, cheyenne, aztecas, etc. Por eso considero incorrecto afirmar que somos descendientes de esas culturas, ya que sin la llegada de los colonizadores europeos e inmigrantes africanos y asiáticos, el concepto de nuestros países nunca se hubiera podido desarrollar. Es que no existe país en el mundo que pueda afirmar que su cultura y forma de vida no haya sido de alguna manera u otra influenciada por ideas extranjeras. Para dar un pequeño ejemplo, el concepto de capitalismo fue desarrollado por el economista y filósofo escocés Adam Smith, modelo económico bajo el cual vive casi el mundo entero, por lo que podríamos decir que, de alguna manera, nuestra cultura es en parte escocesa, y este solo es un ejemplo de las decenas que hay. Por todos estos argumentos previamente presentados, considero que el nacionalismo, al menos en nuestro mundo contemporáneo, carece de fundamento alguno. Pero en fin, esta es solo mi opinión personal. Me gustaría leer abajo tus comentarios y tus argumentos y si consideras que el nacionalismo está justificado en nuestra actualidad. Si te gustó este video, no se olviden de dejar un buen like y compartirlo si pueden. Les ha hablado Dema de Ojos Bien Abiertos. Adiós.